Demos ahora la bienvenida a nuestro primer speaker de la mañana. Él es José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, agencia gubernamental de Chile, encargada de fomentar la competitividad, innovación y emprendimiento. José Miguel es ingeniero civil industrial, doctor en economía de la Universidad de Oxford y experto en temas de ciencia, innovación y emprendimiento. Se desempeñó como especialista líder de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo y fue vicepresidente del Consejo Nacional de Innovación de Chile. Él nos entregará hoy la mirada de Corfo respecto a su rol habilitante para la creación de nuevas industrias y la materialización de proyectos de hidrógeno verde en Chile y así contribuir a la acción climática nacional. Bienvenido, José Miguel. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, Eduardo, a todo el equipo. Lo que me han pedido precisamente lo voy a hacer en 15 minutos, lo cual va a ser difícil, resumir un poco cómo estamos en esta administración de la Corfo, como siempre decimos, construyendo sobre los hombros de gigantes, desde un proceso evolutivo y largo. Y realmente hidrógeno verde que creo que ilustran como un caso particular, ¿no es cierto?, lo que estamos trabajando en esta área. No sé si con esto puedo adelantar. Ok, genial. Muchas gracias. Primero que nada, contarles cómo estamos estructurando el quehacer de la Corfo en esta administración. Yo diría que hay como 3 ámbitos y después voy a explicar qué es lo que tiene cada uno de ellos y en función de eso creo que ustedes pueden sacar sus propias conclusiones y mirar también cómo podemos trabajar en forma colaborativa. Primero, tiene un ámbito que tiene que ver con el financiamiento para el desarrollo, que tiene que ver con todos los temas, ¿no es cierto?, más del ámbito de los recursos financieros que son necesarios para sacar adelante una estrategia de desarrollo productivo. Lo segundo, una cosa que la Corfo ha venido trabajando hace mucho tiempo, que ahora le queremos dar un apellido especial, que son los temas de emprendimiento, innovación y fomento productivo, y el apellido se llama el territorio. Y el tercero es una cosa relativamente nueva, que se llama la nueva política industrial, que puedo explicar de qué se trata, que principalmente, por ejemplo, los temas de hidrógeno verde es un elemento que está detrás de esta mirada. Para el desarrollo, en realidad, lo que tenemos 3 ámbitos principalmente que estamos trabajando. Hay varios más, ustedes conocen mejor que yo quizás la Corfo, pero aquí resumo brevemente aquellos temas que creo que son más visibles e importantes en este contexto. Primero, estamos en una situación de recuperación y estamos apoyando fuertemente a través de las distintas formas que tiene la Corfo, un mandato del presidente de la República en el programa de Chile Apoya, en salir justamente a atender a aquellas deficiencias que tienen ciertos sectores productivos que fueron muy rezagados y muy afectados por la situación de la crisis. Y eso está en este momento en ejecución. El segundo, ustedes bien saben, la Corfo fue señera en crear y desarrollar un mercado que se llama capital de riesgo a través de los fondos. Muchos de los fondos actuales incluso tienen apoyo de la Corfo, en los cuales nosotros tenemos una evaluación relativamente interesante de cómo fue evolucionando este proceso en proyectos que de alguna manera hay fondos que de riesgo tenían poco, pero ha ido como cambiando y hoy día en el fondo se está concentrando en temas más específicos que tiene que atender, por ejemplo, problemas puntuales como temas de sustentabilidad, temas de género, temas incluso de pueblo originario. Eso. Y lo tercero es una cosa relativamente nueva que está dentro del programa de gobierno, en lo cual lo hemos venido trabajando y voy a ilustrarlo con un caso para que entender qué es esto de la Banca Nacional de Desarrollo. Principalmente la Corfo y entre otras instituciones ha venido apoyando el desarrollo de muchos proyectos en sus distintas etapas y ustedes en la jerga, ¿no es cierto?, los TRL, que están más o menos familiarizados, están llegando a un TRL 6 o 7, es decir, que tienen viabilidad técnica a nivel de piloto principalmente, una escala relativamente reducida, y lo que la siguiente etapa que viene, el 7 y el 8, es ponerlo en una escala normal de producción. El problema es que para eso, en ciertos sectores, tú necesitas inversiones entre 5 y 20 millones de dólares, que primero ningún subsidio público de los que están aquí sentados que pagan impuestos en el fondo estaría dispuesto a poner, evidente. Segundo, los capitales de riesgo no entran tan temprano. Y tercero, no hay ningún banco en el mundo que financie proyectos a esa escala y a esa tan temprano. Justamente esa brecha, ese nicho, lo que cubren en todos los países desarrollados del mundo y en los países en desarrollo también, la Banca Nacional de Desarrollo. Es decir, son proyectos que son financiados y que son evaluados técnicamente, o sea, las competencias de evaluación están dentro de esta subsidio público implícito que hay, ¿no es cierto?, el tema de esas competencias, esas capacidades. Los bancos nacionales de desarrollo no van con el 100%, generalmente van con el 10 o el 20% de esa inversión, pero dan señales al mercado, sobre todo el mercado internacional, que también hay financiamiento para etapas tempranas.
Lo que estamos haciendo en la Corfo, en el fondo, y en el gobierno son dos partes. Una tiene que ver con todo el tema de creación de institucionalidad, todo el tema de financiamiento, capitalización y gobernanza, porque es muy importante los gobiernos corporativos, los bancos nacionales de desarrollo, para no meter la pata, como ustedes pueden imaginarse. Ese es un proceso más, digámoslo así, jurídico-legal. Y otro tiene que ver el saber hacer. ¿Cómo se hace efectivamente? ¿Cuál es la pega de un Banco Nacional de Desarrollo? Bueno, lo que estamos haciendo dentro de la Corfo es eso. Estamos aprendiendo a hacer como si fuéramos una Banca Nacional de Desarrollo con las competencias y las capacidades de proyectos que nosotros mismos hemos empujado. En varios sectores, en sectores minería hay varios de proveedores, hay temas, por ejemplo, tema de fundición, hay dos especies que tienen las mismas características que el salmón, hay otras dos, que el proceso que hizo la Fundación Chile hace mucho tiempo, hoy día hay 2 o 3 especies que tienen esas características. Y así, de hecho tenemos una carpeta de 30 proyectos, justamente ese salto. Lo que está dentro de este pilar, ¿no es cierto?, de financiamiento de banca de desarrollo es este trabajo, ¿no es cierto?, de desarrollar el músculo. ¿Y cuál es la idea? No es que la Corfo se transforme en una banca nacional de desarrollo, por el contrario, esta idea es sacar esa competencia una vez que ya estén, la otra parte jurídica, sacarla de la Corfo y ahí está la Banca Nacional de Desarrollo y queda fuera del ámbito de la Corfo. Pero nosotros estamos desarrollando todas esas capacidades. Después, para los que están más interesados, podemos ver con más detalle cómo se trata y operacionaliza. Estamos mirando muy de cerca lo que hace el KfW, el BID francés también, el banco canadiense también, y hay experiencias latinoamericanas, algunas que son interesantes, como el BNDES y FINEP en Brasil, que son bien interesantes de aprender, tanto de sus aciertos como de sus errores. El segundo tema, que es más o menos lo que, y no voy a extender mucho acá, es lo que la Corfo ha venido haciendo tradicionalmente en temas de emprendimiento, innovación y fomento productivo. La diferencia que vamos a hacer ahora es que obviamente vamos a, entre comillas, dar vuelta a la Corfo en estas 3 gerencias a atender las demandas y los anhelos y las estrategias que tienen las regiones. Es decir, nuestras direcciones regionales están en este momento al servicio de las estrategias de desarrollo de cada una de las regiones, dando cuenta de que cada región es heterogénea entre ellas y hay mucha heterogeneidad al interior de las regiones. Y desde la central, digamos así, de Corfo Central, es muy difícil ver todas esas heterogeneidades. ¿En qué se traduce esto? Que, por ejemplo, vamos a tratar de ir disminuyendo los concursos nacionales asociados a estos temas y que sean concursos locales o concursos mesorregionales, justamente para buscar las diferencias y buscar potenciar aquellos aspectos que son, primero, los anhelos y los intereses de cada una de las regiones, y nosotros nos vamos a dejar algunas actividades como las evaluaciones y otras que ustedes se puedan imaginar, no por un problema. Lo que queremos dar es la potestad completa a las regiones para sacar adelante su estrategia. Eso es lo que está principalmente en los temas de emprendimiento e innovación. Otro elemento distintivo con respecto a lo que se quiere hacer, lo que venía haciendo la Corfo y construir sobre, como decía, lo que ya se venía haciendo, es en general el apoyo a través de subsidios y otros mecanismos ha sido principalmente focalizado en la empresa o en el emprendedor. Hoy día nosotros queremos continuar con eso, pero además agregarle otra mirada que tiene que ver con el ecosistema. Es decir, qué cosas, piezas y partes del ecosistema faltan para aquellas empresas que tienen el interés, la gana, etcétera, pueden surgir. A veces son temas financieros, a veces son temas de conexiones con el mundo, por ejemplo, académico, con el mundo científico, a veces tiene que ver con las escalas mínimas necesarias, ¿no es cierto?, para que esto pudiera funcionar, u otros. Eso es lo que estamos con esta mirada más ecosistema. Y obviamente el tema, como les decía, lo clave es esta mirada regional. Y finalmente, la nueva política industrial, nosotros la entendemos no como la vieja política industrial. La vieja política industrial tenía 2 características. Una, que era una política comercial, precisamente que a través de protección arancelaria, muchos países se desarrollaron. Algunos lo hicieron más rápido, otros no tanto, y otros no se desarrollaron nunca. Y lo otro que tiene la vieja política industrial era que generalmente se escogían sectores o tecnologías. Nosotros no estamos con ninguna de esas 2 propuestas. Estamos en una mirada mucho más moderna que hoy día está en boga mucho. A mí me ha tocado mis sombreros previos trabajar en el mundo universitario justamente mirando esto con cuidado. En lo que se llama principalmente es más bien escoger misiones y desafíos. ¿Okay? Y las características que tienen esas misiones tienen que tener plazo, tienen que tener métrica clara y el beneficiario del resultado de esa misión es el ciudadano, no las empresas, no los sectores ni los trabajadores, son los ciudadanos, en tanto ciudadanos. Sin querer queriendo, Chile ya se matriculó con una misión, creo yo, tan explícito, durante los últimos años, que es la descarbonización de Chile para el 2050. Esa es claramente una misión, porque tiene una fecha definida, tiene una métrica definida y obviamente nos involucra a todos. ¿Y por qué uno hace una descarbonización? Porque todos como ciudadanos vamos a estar mejor en un país descarbonizado, ese es todo el punto, ¿no? Ahora, para hacer una descarbonización hay que hacer muchas cosas, como ustedes se pueden imaginar.
Una de ellas es cambiar la matriz, ¿no es cierto?, energética. Otra tiene que ver con los temas, el 50% de descarbonización de Chile depende del sector forestal, del 50%, la mitad. Entre el 20 y el 25% depende de la transformación energética, etc. Entonces nosotros entendemos que hay un conjunto de actividades productivas que son funcionales a esta misión de descarbonizar. Ocurre, como ha pasado en otros países, que en este proceso surgen ventajas comparativas y competitivas que hacen que ciertos sectores y ciertas tecnologías surjan como no solamente para atender el desafío, sino que potencialmente tienen escala suficiente de aprendizaje para ser competitivos en otros lados. El hidrógeno verde para nosotros es una de ellas. Nosotros entendemos el hidrógeno verde no por desarrollar el hidrógeno verde per se, sino que el hidrógeno verde es una respuesta para el proceso de descarbonización y transformación energética. ¿Okay? Ahora, lo que pasa es que además, en el hidrógeno verde nosotros tenemos unas ventajas potenciales enormes y algunas evidentes con respecto, por ejemplo, a la producción de energía verde, mucho más barata, ¿no es cierto? Y también la posibilidad a una velocidad más o menos interesante. Esta estrategia de hidrógeno verde que se construyó durante la administración pasada tiene un conjunto, ¿no es cierto?, de desafíos intermedios. Ahí están algunos de ellos que ustedes conocen. Solamente para tener una idea, para que esto se cumpla, Chile tendría que duplicar su capacidad de generación eléctrica de aquí al 2030, o sea, en 8 años más. Duplicar. Pasar de 26, 27 gigas y ponerle 25 gigas más. Verdes, obviamente, ¿no? O sea, eólico y solares. O sea, ese es el tamaño del desafío que tenemos para que esto cuadre, para que los números de alguna manera tengan sentido, ¿no? Y eso es realmente un desafío enorme. ¿Cómo hemos estructurado? Y con esto ya voy al tema de hidrógeno verde para ilustrar lo que nosotros tenemos un poco en mente, sobre todo en el tercer pilar, que es como el quizás más novedoso, en el caso del desarrollo industrial de hidrógeno verde. Nosotros lo entendemos como en tres partes. Una parte es, como dice ahí, el desarrollo de una oferta de hidrógeno verde para la descarbonización del sistema productivo chileno. Para desarrollar esa oferta, grosso modo, y me van a retar aquí los más expertos, pero grosso modo, por mientras, es generación de energía y cómo esa energía la utilizo para el transformador, utilizando electrolizadores, por ejemplo, en hidrógeno. ¿Okay? Esa es la primera etapa. Eso significa traer mucha inversión extranjera, ¿no es cierto?, para instalar capacidad de producción energética, pero también tener capacidad para transformar esa energía verde en hidrógeno verde. ¿Okay? El hidrógeno como tecnología existe hace más de 50 años. Todas las patentes desarrolladas ya expiraron. Todos los materiales que se necesitan para hacer electrolizadores existen en Chile. Y más encima, a diferencia de las baterías de litio, no hay que llevarlas a ningún lado, hay que tenerlas en Chile, lo cual no hay costos de transporte entre medio, ¿no? Entonces, nuestra idea con respecto a este primer pilar es cómo generamos una oferta potencial de capacidad productiva, que eso es parte de nuestro interés, de electrolizadores que complementen, ¿no es cierto?, las plantas de energía. Y también ponernos en la frontera de la producción de plantas de energía, en el fondo, al ver cómo los extranjeros, ¿no es cierto?, y conocer y las capacidades, ¿no es cierto?, de desarrollo de las mismas. Eso es lo que en la literatura económica se llama forzar una externalidad positiva, el desarrollo de nuevos sectores, obviamente amparados por este tema tecnológico. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero, con otra política pública que no existe en Chile, que la estamos también desarrollando, que se llama compras públicas innovadoras. Es decir, que empresas públicas pueden ser demandantes, creíbles, para que haya una oferta atendible de, por ejemplo, electrolizadores. Y qué mejor candidato es NAP, para hacer su transformación energética a través de compras públicas innovadoras que se comprometa a la compra, por ejemplo, de electrolizadores. Y un proceso de licitación bastante sencillo y transparente, que me lo vende más barato y que tiene mayor en el fondo. Si no hay oferta local, bueno, no hay oferta local nomás, ¿okay? Pero por lo menos dan la señal, y eso es lo importante, vía, en este caso, la licitación. El segundo pilar tiene que ver con la transformación de los sectores tradicionales. El grueso de Chile en el tema de lograr la descarbonización va a ser qué es lo que hace la minería, qué es lo que hace la agroindustria, qué hace el sector de transporte, en incorporar, ¿no es cierto?, en este caso, el hidrógeno verde como parte de su energético, u otro. Esta es una demanda tremendamente importante, justamente para el primer pilar. De hecho, los primeros contratos que os voy a mostrar lo que hemos avanzado, precisamente son contratos para atender demandas locales. Y donde la demanda local es tremendamente importante, por lo que surge en la minería y obviamente de sectores agroindustriales, es clave. Porque esos sectores, usted lo sabe mejor que nadie, en el fondo hoy día ya están preguntando a la Bolsa Monetaria de Londres del cobre cómo fue producido. Principalmente de dónde venía el trazado de agua y el trazado de CO2. ¿Okay? Por eso es un sector muy importante. Aquí hay también un espacio para el desarrollo de proveedores.
Se nos pasó la oportunidad con los proveedores en el sector solar. Hasta el día de hoy hay empresas en el fondo internacional que vienen a hacer las mantenciones, los paneles y otros. Nuestra idea es preparar todo ese proceso. Hay instituciones que nos pueden ayudar mucho en la transferencia tecnológica. Perdone, voy un poco rápido por el tiempo, pero como Fundación Chile, que ha jugado roles muy importantes en los temas de transferencia para mejores prácticas, el desarrollo de los proveedores y formación de capital humano. Y el tercero, exportaciones, que obviamente aprovechando la ventaja comparativa que tiene Chile, potencial, porque todavía es bien caro, ¿no es cierto?, el hidrógeno verde en términos relativos a otros, pero contra los impuestos verdes y otros normas que están ocurriendo en Europa en este momento, obviamente tenemos una oportunidad. Y eso requiere temas de logística, temas de coordinación, ¿no es cierto?, entre la oferta para salir a exportar. Ustedes saben que el hidrógeno verde es difícil de exportarlo, sino los productos, los subproductos. Déjenme, y con esto voy terminando, como hemos adelantado, la Corfo, esto fue un proceso que estamos desarrollando ahora. Por ejemplo, se hizo una muy pequeña licitación, en el fondo, donde se puso sobre la mesa $50 millones públicos a empresas que estén dispuestas a desarrollar, ¿no es cierto?, un conjunto de proyectos. Estos son públicos, así que los pueden, y les dejo la presentación. Estos $50 millones apalancaron $1.000 millones privados. O sea, esa es la escala del buen uso de los recursos públicos en esto. Más encima, los $50 millones que son repartidos entre los 6 proyectos, o sea, son como 8 o 9 millones de dólares por cada uno proyecto, solamente se entregan condicional en que esté produciendo en diciembre del 2025. Si no está produciendo en 2025, no se traspasan las platas públicas. Por lo tanto, son al final y no al comienzo. Y segundo, la señal que dio de mercado, por decirlo de alguna manera, es tremendamente fuerte. Y estos son los proyectos tanto nacionales como internacionales, proveedores locales como proveedores internacionales, demandas locales como demandas internacionales. Y de estos ya hay 3 que ya están firmados, 2 a punto de firmar, y uno estamos esperando un tema más legal para que terminemos firmando de aquí en menos de un mes. O sea, esto es de alguna manera los avances que se han hecho. Solamente con esto, estos sectores se van a producir 0,8 gigawatts, 0,8 de los 25, equivalente en hidrógeno verde. En ese momento vamos a ser el principal productor de hidrógeno verde del mundo, ya, con esa capacidad. O sea, esa es la velocidad que estamos, pero tenemos que darle más ritmo. Obviamente esto tiene un enclave en el territorio, y nosotros creamos un comité de hidrógeno verde en Corfo, en el cual hay 11 ministerios. Uno de ellos es muy importante, es el Ministerio de Bienes Nacionales, que a veces la gente ni sabe que existe tal ministerio, que es justamente que administra todo, porque esto va a ser muy intensivo en espacio para instalar las capacidades, tanto de los generadores, ¿no es cierto?, en el sur, como también las plantas solares en el norte, en territorios de todos nosotros. Obviamente hacerlo de una buena manera. Y también tiene que ver con el territorio, porque obviamente hay que ver cómo se generan estas externalidades positivas, no solamente en el sector productivo e industrial, sino también en el territorio. Y hay temas, obviamente, de conservación que hay que estar muy atentos para mirarlo, y por eso el rol de los intendentes, perdón, de los gobernadores en esto es clave. Por lo tanto, hay 2 mesas dentro de las 8, en el fondo, que estamos trabajando en el comité, que están lideradas justamente por los gobernadores, en los cuales participan y miran en forma sistémica en el territorio, ¿no es cierto?, este tipo de desarrollo. Eso en general lo que estamos tratando de empujar. ¿Cuáles son nuestros indicadores de éxito? No solamente las exportaciones y otros que están en la estrategia, sino, por ejemplo, empresas nuevas que se crean en la cadena de valor, ¿no es cierto? Número de calidad del empleo, impacto en el desarrollo territorial, obviamente el tema de las emisiones, porque los bonos de carbono después los podemos transar en el mercado internacional por el artículo 6 del Acuerdo de París, impacto, innovación y emprendimiento, que justamente es parte del rol de la Corfo. Ahí están algunos indicadores que la GIZ ha hecho ya unas simulaciones, y los impactos que hay en términos de empleo son realmente impresionantes en términos de empleo, en términos de empresas nuevas, como pequeñas, medianas y grandes empresas en servicio. Recién estábamos conversando lo que ocurre y lo difícil que es para los proveedores de la industria de la minería, esta idea, y lo mismo está pasando en solar. De aquí a hacer, no equivocarnos en el fondo y anticiparnos un poco, y parte del rol de la Corfo es justamente generar los espacios de articulación para que esto funcione. Muchísimas gracias por su tiempo.